Muy bien. Vamos a seguir estudiando, mis hermanos, el Evangelio de Juan. Estamos precisamente en el capítulo número 18, del verso 39. Vamos a verlo al 19, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los Judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve Rey de los Judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Cuando ve uno todos los sucesos que se entretejieron en esta última semana y particularmente en este último día de la vida de Jesús, podría uno preguntarse, bueno, pero finalmente, ¿quién o quiénes son los responsables de la muerte de el Señor Jesucristo? Hay algunos que culpan a los romanos, que fueron los que sentenciaron y ejecutaron al Señor Jesucristo. Algunos otros dicen que fueron los judíos y particularmente los líderes religiosos los que lo mataron, los que lo asesinaron. Miremos algunos textos. Por ejemplo, Mateo 20, verso 19. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Otro texto, Hechos 13:28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Los discípulos que iban camino a Emaús y que iban allí lamentándose, hablaron que fueron los sacerdotes y los gobernantes los que mandaron matar al Señor Jesucristo. Veámoslo allí en Lucas. Lucas 24:20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron.
En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, allá en Hechos 2:23, le dice lo siguiente a todas las multitudes. Dice, a este, hablando de Jesucristo, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Después el apóstol también vuelve a culpar a los mismos judíos por la muerte del Señor Jesucristo. Ahí más adelante, en Hechos capítulo 3, versos 13 al 15. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Más adelante también Pedro y Juan, cuando se encontraban delante del Sanedrín, allí en Hechos 4, verso 10, ellos dicen lo siguiente: sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. También cuando estaban asesinando a Esteban, miremos en capítulo 7 también de Hechos 7:52. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vemos que también los mismos judíos se responsabilizaron por la muerte del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice a Mateo capítulo 27, verso 25. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, mis amados hermanos, si hablamos de una manera humana, ¿quiénes fueron los responsables de la muerte del Señor Jesucristo? Tanto los líderes religiosos judíos y el mismo pueblo de Israel tiene responsabilidad. Pero la responsabilidad no recae solamente sobre ellos, sino también sobre las autoridades civiles, en este caso las autoridades romanas en cabeza de Poncio Pilato. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, Él fue quien determinó que su Hijo muriera. Desde antes de la fundación del mundo, se determinó que los pecados de los elegidos, de los llamados, de los escogidos, recaerían sobre el Señor Jesucristo para que ellos pudieran obtener la salvación. Por eso es que Juan el Bautista, cuando se presenta Cristo delante de él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor de Hebreos dice que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ah? El Señor se presentó como esa propiciación por nuestros pecados. Cristo apareció para quitar los pecados. Nuestros pecados fueron allí clavados en la cruz. De tal manera que el Señor Jesucristo no fue una víctima. Los romanos ni los judíos tenían el poder de quitarle la vida. Ni tampoco los pecadores por los cuales Él murió.
Recuerdan que el Señor Jesucristo allá en Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Dice, porque este mandamiento yo he recibido del Padre. Y por eso el Señor le responde a Pilato, mire, ninguna autoridad tendrías si no fuese dada esa autoridad de arriba. Ahora, fíjese que en muchas ocasiones los judíos quisieron matarlo. Antes de la crucifixión tuvieron las intenciones y fueron accionados a prenderlo, a detenerlo, pero recuerden que la palabra dice, el tiempo aún del Señor Jesucristo no había llegado. Muy bien. Ahora, en realidad el Señor Jesucristo no murió porque esa fuera la intención de los humanos, sino porque fue la voluntad de su Padre. Fijémonos que en el mismo sermón en que Pedro culpa a los judíos, allá en Hechos 12:23, dice lo siguiente. Dice, a este entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Plan determinado y previo conocimiento de Dios. En otras versiones dice, por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Allá en Hechos 3:18, veamos lo que dice. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas. ¿Qué había anunciado? Que Jesucristo debía padecer. Wow. Fue determinado desde antes. ¿Cómo oró la iglesia en esos primeros días? Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hechos 4:27 y 28. En Hechos 13 también, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Hechos 13:27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándolo. El profeta Isaías ya había hablado, ¿cierto? Había profetizado de que el siervo de Dios iba a sufrir e iba a ser quebrantado, allá en Isaías 53:10. Y el mismo Señor Jesucristo, allá en Lucas 22:22, veámoslo. Dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. ¿Va hacia dónde? ¿Hacia dónde iba? Hacia la cruz. Todo fue el plan perfecto, el plan soberano de Dios. Ahora, la soberanía de Dios, el control del Señor, no disminuye la responsabilidad de las personas por sus acciones. Esta es la última parte del juicio civil del Señor Jesucristo. Recuerda que ya pasaron por el juicio religioso. Y esta es la tercera parte del juicio civil. La primera parte fue con Pilato. Luego Pilato lo remite a Herodes y Herodes lo devuelve nuevamente a Pilato, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en medio de todas estas circunstancias que están ocurriendo, se ve siempre la majestad, la dignidad de el Señor Jesucristo. Vemos a un hombre también como Pilato, que se contrarresta con ese
Cristo, con ese Mesías sufriente, pero vemos también a un Pilato que es un hombre débil, que es un hombre vacilante, que pierde fácilmente la compostura, que pierde el control de la situación y que de manera apresurada se hace que un hombre sea condenado o pronuncie una sentencia de muerte sobre un hombre que es inocente. Muy bien, veamos algunas propuestas que Pilato hace para tratar de salvar al Señor Jesucristo. Veamos los primeros versículos. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjese que Pilato aquí lo vemos como él ya había querido sacarse el cuerpo, sacar el cuerpo de esta situación, por eso se lo mandó inicialmente a Herodes, pero Herodes se lo devuelve, así que no tuvo éxito en librarse de esta situación particular. Pilato les dice, bueno, tómenlo ustedes, ¿sí? Y júzguenle según vuestra ley. Él ya lo había hecho allá en el versículo 31 del mismo capítulo 18. ¿Y qué hicieron los judíos? No lo podemos hacer, porque nosotros no tenemos permitido dar muerte a nadie. Entonces es cuando Pilato lo remite a Herodes, y Herodes nuevamente hace burla, del Señor Jesucristo allí y se lo devuelve nuevamente a Pilato. Y pues Pilato otra vez queda ahí frente a este dilema, porque Pilato no había encontrado ninguna causa para enviarlo a la muerte. Ahora, de acuerdo a la justicia romana, el Señor Jesucristo debía haber sido liberado, porque no había ninguna acusación de peso que lo condenara a la muerte. Ahora, ¿qué hizo Pilato? ¿Por dónde se puede salir? Dice, aquí tenemos una costumbre, que es que en la Pascua que celebraban los judíos, el gobernador liberaba a alguna persona que estuviera presa, ¿cierto? Que fuera del pueblo judío. Entonces, en la Pascua se liberaba a un prisionero que estuviera en manos de los romanos, como un gesto de buena voluntad hacia el pueblo judío. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hace aquí Pilato? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Fíjense aquí que Pilato le estaba dando un título, ¿cierto? Tal vez se estaba burlando del mismo pueblo judío. Los líderes judíos habían rechazado al Señor Jesucristo como rey. Y Pilato plantea, aquí está su rey. Quieren que lo libere, pero ya no había unas pocas personas en ese lugar. Ya el pueblo se había enterado de lo que estaba ocurriendo, como lo vemos allí en Mateo 27, 17, y había ya una multitud allí afuera. Mateo 27, 17. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo,
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y el 18, porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quiénes? A las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Tremendo, mis amados hermanos. Tremendo. El pueblo de Israel, en cabeza de sus dirigentes religiosos, no aceptó la oferta de Pilato. Manejaron a la multitud, ¿eh? Esa multitud que días anteriores lo había proclamado, había aclamado, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y tal vez Pilato esperaba que la multitud reaccionara de manera contraria a los sacerdotes. Pero como siempre, los que tienen el poder y los que manipularon también a las multitudes. Así que no le salió el plan a Pilato como él había pensado, porque pensó que van a preferir a Jesús y no a un asesino. ¿Ah? Pero como les digo, la situación fue que se manipuló a la multitud y manipulada por medio de los dirigentes. No ha cambiado mucho la situación hoy en día. Tanto los líderes religiosos como los líderes políticos siguen manipulando a las gentes, siguen manipulando a las multitudes para que se lleve a cabo los planes y los propósitos que ellos tienen, que generalmente son sus propósitos egoístas, propósitos de enriquecimiento, propósitos de poder y de manipulación. Muy bien. Ahora, Juan dice aquí que Barrabás era ladrón, pero no era un ladrón común y corriente. Mateo dice que era un preso famoso allá en el 27:16. Marcos también dice que era un preso. Y Lucas dice que era un asesino y un insurrecto. Pues se desconoce realmente cuál fue el delito que cometió Barrabás. Pero los levantamientos en esa época y los levantamientos posteriores que ocurrieron durante los años 66 a 70 después de Cristo eran comunes en esa época. Muy bien. ¿Qué pasó con Pilato? ¿Y ahora qué hago? Quedó sin opciones. Y Pilato pregunta, miremos lo que dice allá Mateo 27:22. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué haré? ¿Y qué gritaron? Crucificado. Que sea crucificado. Fíjese que en un momento, por calmar a esa muchedumbre que estaba allí, a esa multitud, dice que la palabra que Pilato tomó al Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Y le azotó. Injustamente iba a castigar a un inocente. Y no un castigo común y corriente, un castigo brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque los azotes eran una forma terrible, una forma horrible de castigo. Normalmente desnudaban a la víctima, lo ataban de sus manos a un poste, ¿sí? Y varios torturadores lo comenzaban a golpear por turnos. Los azotes que ellos tenían un mango de madera de los cuales se desprendían varios
cuerdas de cuero. Y en el final de esas cuerdas de cuero se encontraban atados pedazos de huesos filudos o pedazos de metal. ¿Sí? En la práctica judía también se castigaba con azotes, pero el máximo permitido eran 40 azotes. Pero ellos, para evitar que fueran a quebrantar la ley, decían solamente 39 azotes, porque si de pronto contaron mal, no iban a quebrantar la ley judía. ¿Qué pasaba cuando se golpeaba un cuerpo con este tipo de azote? ¿Sí? Comenzaba a desgarrar la piel, comenzaban a romper, a cortar los músculos. ¿Sí? Aún los órganos internos eran afectados por estos golpes. Y comenzaban a hacerlo por turnos. Primero un soldado, luego el último soldado. En la ley judía, perdón, en la ley romana no había un número determinado de azotes. Ellos podían terminar cuando se cansaran los soldados, cuando la autoridad superior diera la orden de parar, o cuando finalmente la víctima moría allí en este lugar. Muy bien. Así que este castigo horrible donde eran destrozada su piel, donde eran destrozados sus músculos, donde eran afectados sus huesos, donde las venas del cuerpo eran rotas y muchos órganos internos eran afectados, era un castigo terriblemente brutal. Por eso es que los romanos estaban exentos de este tipo de castigo. A un romano no se le podía azotar, como lo manifiesta el apóstol Pablo allá en Hechos 22-25. Ahora, ¿cuál fue la condición del Señor Jesús después de esta brutalidad, de estos azotes que sufrió? Una condición de dolor, una condición de debilidad. ¿Sí? Más adelante lo ponen a llevar su cruz y él no la puede llevar. Por eso tienen que decirle a una persona que estaba ahí cerca, que lo vamos a ver más adelante, que la llevara. Ahora, los soldados no quedaron contentos simplemente con este brutal acto, ¿sí? Salvaje, acto de crueldad, sino que ahora hicieron una corona de espinas, tejen una corona de espinas y se la ponen sobre su cabeza. No se la ponen así suavecito, ¿no? Con la misma brutalidad con que lo azotaron, colocan esta corona de una manera brutal sobre la cabeza del Señor Jesucristo, ¿cierto? Primero para burlarse de él, para imitar las coronas del César. ¿Y qué hace esta corona? Unos cortes profundos en el cuero cabelludo, llegando hasta el hueso, produciendo un dolor y un sangrado tremendamente grande. Y además le ponen un manto de púrpura, tal vez alguna capa de algunos de los soldados. ¿Para qué? Para imitar, para burlarse de él. Un rey. Se pusieron a mofarse de él. Y allá en el Evangelio de Mateo también dice que le dieron una caña para simbolizar el cetro de los reyes. ¿Sí? Y comenzaron a arrodillarse en delante de él. Se hincan de rodillas y le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, como dice Mateo 27-29. Se burlaron de él y no solamente quedaron ahí, comenzaron a golpearlo, a darle bofetadas. También en Mateo dice que comenzaron a escupirle a él, a escupir su cara, a escupir su rostro, a escupir su cuerpo. Le quitaron la caña que tenía en su mano y comenzaron a golpearle en su cabeza, en la corona que tenía y en la cara. Tremendo, mis amados hermanos, el sufrimiento que el Señor Jesucristo comienza a experimentar. ¿Qué pasó con Pilato? Pilato estaría viendo, ¿cierto?, lo que estaba
lo que le estaba ocurriendo por orden de él al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Pilato salió otra vez del pretorio. ¿Sí? ¿Y qué le dice a la multitud? Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. No hay delito en él. Se estaba castigando de manera injusta a un inocente. Sacan también al Señor Jesús con la corona de espinas, con el manto púrpura, totalmente debilitado, ensangrentado. Y Pilato se lo presenta a todo el pueblo como si fuera una obra de teatro y de manera burlona. ¿Qué les dice Pilato? He aquí el hombre. He aquí el hombre. Tremendo. Al decir esto, Pilato está diciendo, este tipo no representa ningún peligro para el Imperio Romano. Aquí está su hombre. Tal vez Pilato pensó que cuando la multitud viera a Jesús en la condición que se encontraba, iba a haber algo de misericordia y para que no siguieran pidiendo su muerte. Pero todo lo contrario. Todo lo contrario. El pastor MacArthur afirma que el pueblo se comportó como cuando los tiburones huelen sangre. ¿Qué pasa cuando los tiburones sienten la sangre en el agua? Se desesperan totalmente para buscar más y más sangre. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes y los alguaciles juntamente con la multitud? ¿Qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. ¿Cómo quedó Pilato? Y esto es al fin, o sea, no hay por ningún lado me puedo salir. Quiero librarme de este tipo, pero no. ¿Y qué hace Pilato? ¿Qué les dice Pilato? Tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él. Tomen a ese hombre, crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. Eso les estaba diciendo. Tal vez les estaba dando la prerrogativa para que ellos mismos lo crucificaran. ¿Sí? Ahora, Pilato quería salir rápido de eso. Pero los judíos seguían insistiendo. ¿Qué le responden los judíos? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Los sumos sacerdotes y los que estaban ahí del Sanedrín y todo entendieron que Pilato quería zafarse de esa responsabilidad porque realmente no había una acusación de peso en contra del Señor Jesucristo. Normalmente en los pueblos que conquistaba el Imperio Romano se dejaba a una autoridad religiosa, seguían con sus costumbres, pero siempre había un gobernador romano sobre ellos. Y como vimos la vez pasada, no se les daba la oportunidad de que los pueblos conquistados ejecutaran o llevaran a cabo la pena de muerte. O sea, toda la parte civil estaba en cabeza de ese gobernador romano. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la acusación específica que los judíos tenían en contra de Jesús? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahí ya están mostrando la verdadera razón por la cual
quieren asesinar al Señor Jesucristo. Lo habían intentado primero acusándole de delitos políticos. Como Pilato no encontró ningún delito político, no era ningún insurrecto, ahora querían acusarlo basándose en la ley judía. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Los sacerdotes dicen que fue blasfemo. Estaba blasfemando en contra de Dios y todo blasfemo debe morir. Eso es lo que decía ya en Levítico y en Deuteronomio también. Ahora, si Pilato no aceptaba esta situación, ¿qué podía ocurrir? Recuerden que en una ocasión anterior, cuando los soldados entraron con estandartes de figuras idolátricas, el pueblo se rebeló y Pilato no podía exponerse nuevamente a otro tipo de revuelta como la que se había presentado, porque el gobernador Tiberio, el César, el César, que era Tiberio, lo tenía entre ojos. Lo tenía, como dicen por ahí, fichado, ¿cierto? Y pues eso iba en contra de su futuro, del futuro de Pilato. Muy bien. Ahora, continuemos y veamos el temor, el pánico que se apodera de Pilatos. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Verso 8, 19:8. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Fíjense que cada vez la situación se pone más complicada. Y cada vez más Pilato se atemorizaba. Cada vez más el temor en Pilato se incrementaba. Por eso dice que tuvo más miedo. La mayoría de los romanos eran supersticiosos. Si Pilatos creía que el Señor Jesucristo fuera un hombre con poderes divinos, o tal vez algún hijo de los dioses, como ellos creían según la mitología romana, eso lo atemorizaba. ¿Por qué? Porque acababa de azotar, de golpear, ¿sí?, a alguien que tiene esos poderes, que fácilmente podría desquitarse de él. Y fuera de eso, la advertencia que le había hecho su mujer, no la suya, sino la de Pilato, Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer, le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué hizo ese mensaje también que le mandó la mujer? Pues lo atemorizó aún más. Dice, esto va a desatar la ira de los dioses. ¿Qué hace entonces Pilato? Toma nuevamente a Jesús y lo lleva al pretorio. Entran y allí nuevamente a solas le pregunta, ¿de dónde eres tú? ¿Qué le está preguntando? ¿De qué parte de Israel es? No, que Pilato sabía que venía de Galilea, por eso se lo había mandado a Herodes, ¿cierto? Él está preguntando, bueno, ¿cuál es su procedencia? Si viene de los cielos o de dónde.
Muy bien. Ahora, eh, básicamente lo que quería conocer Pilato era, bueno, ¿pertenece a esta tierra o no pertenece a esta tierra? ¿Pertenece al reino de los dioses? ¿Qué responde Jesús? ¿Qué responde Jesús? Nada. Jesús guarda silencio. Fíjese que la palabra ya en Isaías 53, 7 dice que él fue angustiado, afligido y no abrió su boca, que fue llevado como oveja al matadero delante de sus trasquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿ya Pilato sabía quién era Jesús? ¿Jesús se lo había dicho? Hola. ¿Se lo había dicho o no se lo había dicho? Le había dicho que era un rey. Le había dicho que su reinado no era de este mundo, que ese reino no era de este mundo. Pilato le preguntó acerca de la verdad y no quiso creerle, mis amados hermanos. Había rechazado las respuestas iniciales que el Señor Jesucristo le había dado. No aceptó. Por eso el Señor Jesucristo no le responde porque ya le había respondido. Y Pilato se molesta, se irrita por el silencio del Señor Jesús. Y le dice, ¿a mí no me hablas? Qué falta de respeto. ¿Ah? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor? Ah, no, pero Pilato primero les dice, ¿cierto? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Podía tener todo el derecho, ¿cierto? Pero, pero no fue capaz de ejercitar ninguno de los dos. Entonces el Señor Jesús ahora sí le responde y él dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Finalmente el control de toda la situación, de todos estos sucesos relacionados con el Hijo de Dios, Dios mismo es quien tiene el control. Aunque Pilato es responsable de su accionar, por así decirlo, moral, responsable de sus acciones. Todo lo que ocurre, escúcheme bien, todo lo que ocurre, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá está bajo la soberanía de Cristo. Está bajo el control de Dios. Y la muerte de Cristo no es la excepción. Todo funciona según un plan determinado. Ahora, culpable. ¿Pilato era culpable por las acciones que estaba ejecutando? Claro, él era responsable. ¿Mm? Pero el Señor Jesucristo también le dice, mire, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que entregó al Señor Jesús a Pilato? Precisamente fue Caifás. Judas fue y entregó al Señor Jesucristo a los soldados del Sanedrín. Pero quien entregó al Señor Jesucristo a Pilato fue Caifás, no Judas. Fue Caifás. ¿Ah? La responsabilidad recae sobre Caifás y pues lógicamente todo el Sanedrín. Ahora, Pilato no sabía realmente entonces qué hacer.
un hombre débil que no tomaba una decisión. Él estaba mirando solamente la parte política, mirando cómo cuidar, por así decirlo, su puesto de gobernador. Pero él seguía, a pesar de la acusación que habían hecho los judíos de blasfemia, Pilato estaba totalmente convencido de que él no era culpable y que por eso mereciera la muerte. Por eso la palabra dice ahí que procuraba Pilato soltarle. Quería como razonar nuevamente con la multitud y declararlo inocente. Pero ¿qué hicieron los judíos? En cabeza de Caifás y de los demás líderes judíos, líderes religiosos judíos. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Dieron voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. ¡Ah, carambas! Hermano, el pueblo de Israel no era amigo de César. El pueblo de Israel aborrecía a César y al imperio romano porque estaban siendo esclavizados por ellos. Y mire qué hipocresía, mire cómo son de hipócritas. Tú no eres amigo de César, nosotros sí somos amigos de César porque estamos ejerciendo aquí de ello para que maten a alguien que va en contra del imperio romano. ¿Qué le pasó a Pilato? Hermano, ahí sí como que lo cogieron, como dice, contra la espada y la pared. No podía arriesgarse a que llegara una nueva noticia al emperador, a Tiberio, de que había una nueva revuelta ahí en Jerusalén. O que alguien se estaba proclamando como rey, en oposición a la autoridad de César. Pues tenaz. Más temor todavía en Pilato. Pilato ya vio que no tenía ninguna otra opción sino acceder a todos los deseos de estos judíos y pronuncia la sentencia que ellos están esperando. Miremos lo que dice el versículo 13 al 16. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Después de que escuchó lo que los judíos estaban gritando, dice que Pilato llevó afuera a Jesús para dictar ya la sentencia formal y que se sentó en el tribunal, ¿cierto? En el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabata. ¿A quién iba a juzgar Pilato? ¿A quién iba a juzgar Pilato? Al juez de toda la tierra. Un día se encontrará el Señor Jesucristo como juez. Delante estará Pilato. Y delante estarán o estaremos todos los demás. Y Él será el juez que juzgará con justicia. Estaba llegando el punto culminante del momento de la redención. Dice en la historia que se estaban preparando para
para la Pascua y que era como la hora sexta, o sea, más o menos el final de la mañana, casi llegando al mediodía. Marcos dice que era la hora novena, pero hay un problema, que uno dice que era la hora sexta y el otro la hora novena, ¿cierto? En la antigüedad no había relojes. Nadie tenía un reloj para decir, mire, esto ocurrió exactamente a las 12:20, ¿no? Entonces, generalmente se referían al punto más cercano de 3 horas. ¿Sí? Pero, o sea, esto no es algo que tengamos nosotros que decir, es que se contradice la palabra. No, 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 no. Muy bien. Ahora, ¿qué hace Pilato? En medio de su temor, en medio de su debilidad y en medio también de su ironía y el ser sarcástico, ¿qué le dice al pueblo y a los sacerdotes que están ahí, al sumo sacerdote? He aquí vuestro rey. Estaba burlando de ellos, ¿cierto? Este hombre golpeado, este hombre ensangrentado, indefenso, ¿sí? Ese es el rey que necesitan ustedes. ¡Wow! ¿Y qué gritan toda esta multitud? ¡Fuera! ¡Fuera! Crucifícale. ¿Y qué dice Pilato? ¿A vuestro rey he de crucificar? Y mire la forma como responden los principales sacerdotes. No tenemos más rey que a César. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía tan terrible! ¡Qué descarados! Pero es una declaración verdadera. Es una declaración verdadera. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a su verdadero rey. Rechazaron al verdadero rey de Israel. Miremos lo que dice el Salmo 149:2. Alégrense, Israel, en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión. ¿En quién? En su rey. ¿Quién es el rey de Israel? El Señor Jesucristo. El rey de reyes y el Señor de señores. ¿Y ellos qué dicen? ¿No tenemos más rey que a César? Cambiaron al rey del universo por el emperador romano César. Tremendo, mis amados hermanos. Ellos mismos estaban blasfemando en contra de las Escrituras. Ahora, todas las opciones que tenía Pilato ya se acabaron. ¿Y qué hace Pilato? Dice que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Normalmente eran los soldados cristianos, los soldados romanos. Me imagino que también había algunos cristianos, unos soldados cristianos romanos. Pero fue entregado el Señor Jesucristo a los soldados romanos para que efectuaran la crucifixión. Y esta afirmación de que fue entregado para que fuese crucificado, que los entregó a ellos, también está diciendo, los entrego a su voluntad. Esto es lo que ustedes han querido hacer con él. Pero en todo esto, mis hermanos, hay una pregunta bien importante que tenemos que hoy en día hacernos, cada uno de nosotros, y toda persona debe hacerse. Y es la pregunta que hace precisamente Pilato, que está expresada ya en Mateo 27:22. ¿Qué haré entonces con Jesús?
¿qué haré entonces con Jesús? Toda persona en este mundo tiene que enfrentarse tarde o temprano con esa pregunta. Así como tuvo que enfrentarla Pilato. Pilato tuvo que enfrentar esta pregunta y contestársela también a sí mismo. Y sus acciones demostraron cómo él respondió a esta pregunta. Y solamente hay dos opciones de respuesta para esta pregunta. O rechazar, no creer, menospreciar y finalmente lo que hizo Pilato, crucificar al autor de la vida, al rey, al Mesías. Y esto implica que esta persona está determinando su futuro y ya está bajo condenación y bajo juicio. El juicio es la muerte eterna. Esa es una de las opciones. La otra opción es reconocer a ese Cristo, a ese Mesías, a ese Jesús, a ese Dios que se hace hombre, reconocerlo como el Señor, reconocerlo como el Salvador, obtener por medio de él la salvación. Vemos una cantidad de intentos de Pilato por buscar un sitio intermedio, ¿cierto? Esto nos da un claro ejemplo de que frente a la decisión que tenemos que tomar con Jesús, no hay sitios intermedios. Es que yo no soy tan malo. Yo soy buena gente. Eso no importa. Pero cada persona en el mundo tiene que tomar una determinación con respecto a Cristo. ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Finalmente, el temor de Pilato, finalmente el orgullo y el miedo los llevaron a su perdición. Los llevaron a juzgar al Rey eterno. Y para sí, condenación. Triste condición de Pilato. Tuvo la oportunidad de escuchar la verdad, de ver la verdad, de estar frente a la verdad y la menospreció. No valoró la oportunidad que tuvo. Tal vez fue la situación más trágica en la vida de Pilato, similar a la de Judas. Hoy tenemos nosotros que contestar esta pregunta. ¿Qué haré de Jesús? ¿Lo haré mi Señor y mi Salvador? ¿Creeré en lo que Él realmente hizo en la cruz? ¿Lo que Él vino a hacer aquí en la tierra? ¿Me aferro al Evangelio como un hecho histórico? ¿Creo en que todo lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo vino y se realizó por medio del Señor Jesucristo y que a través de Él ahora obtengo la salvación? ¿O puedo tomar la otra opción? Creer simplemente que Jesús fue un buen maestro, fue un buen líder moral, fue un revolucionario con nuevas ideas, un gran filósofo, un gran pensador, y simplemente verlo desde lejos simplemente. Pero como les digo, no hay sitios intermedios. Aquel que piensa de esa manera lo está rechazando como su rey, como su salvador. Y lo único que va a encontrarse cuando esta persona muera será su condenación
eterna y su destino final en el infierno después del juicio. No hay lugares intermedios y nuestra decisión de hoy determina el lugar donde estaremos en la eternidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por todas estas situaciones en que Él padeció, todo esto que estaba aún predeterminado desde antes de la fundación del mundo, para que pagara por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Gracias, amado Dios. Hoy tomamos la determinación de caminar con Cristo, de creer en Él como nuestro Señor y Salvador, de obedecer a su palabra y que la luz del Evangelio alumbre, Señor, cada día nuestro entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.